Hola, hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad internacional. Para empezar a hablar de la responsabilidad internacional, primero necesitamos saber qué es. Una definición podría ser que es la institución dirigida a la restauración del ordenamiento internacional o de la mera normalidad de la vida internacional ante aquellas conductas lesivas para los diferentes miembros de la sociedad internacional, atribuibles a determinados sujetos internacionales, ya sean estados u organizaciones, que conlleva la obligación de la reparación. O en palabras más sencillas y como lo vimos en clase, y relacionándolo con el derecho interno, la responsabilidad internacional se presenta si un sujeto de derecho viola una norma y le inflige un daño a otro sujeto, por lo que el sujeto que viola la norma está obligado a reparar el daño causado. De aquí se desprenden tres puntos importantes: el hecho internacionalmente ilícito, el daño y las consecuencias de responsabilidad. El hecho internacionalmente ilícito se define como todas aquellas conductas unilaterales generadoras de consecuencias jurídicas negativas para el sujeto que las lleva a cabo. El daño vendría siendo como un efecto de la responsabilidad internacional, es decir, el perjuicio ocasionado al Estado o a cualquier otro sujeto internacional. La consecuencia de responsabilidad vendría siendo la forma en la que se va a reparar dicho daño. Ahora bien, relacionándolo en un caso concreto en México, existe el caso de San José del año 2013, en el cual México reconoció su responsabilidad internacional por la detención ilegal y tortura de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, así como por sus posteriores condenas en contra de procesos irregulares en los que se utilizaron las confesiones obtenidas bajo tortura. Además, el Estado aceptó su responsabilidad por la falta de investigación de los hechos denunciados. Las autoridades mexicanas se comprometieron a reparar íntegramente el daño causado a las víctimas, así como a investigar los hechos de tortura. El caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se reconoció que el Estado fue responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal y las garantías judiciales y protección judicial, contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, se declaró responsable de violentar varios artículos de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. En este caso particular podemos ver el hecho ilícito en la falta que el Estado mexicano cometió contra las víctimas. El daño sería tanto el perjuicio físico y moral que sufrieron las víctimas con el actuar del Estado, y finalmente las consecuencias de la responsabilidad fueron que las autoridades mexicanas se comprometieron a reparar íntegramente el daño causado, empezando por liberarlos de la cárcel. Otro claro ejemplo de falta de la responsabilidad internacional hoy en día puede ser el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, o la contaminación masiva al ecosistema que las fábricas generan, ya que son actos que perjudican a la comunidad internacional en general. Y finalmente, la responsabilidad internacional tiene como objetivo el lograr una convivencia armónica entre los estados y que estos mismos estados no cometan actos ilícitos tanto fuera como dentro de su territorio. Gracias.